¿Qué tal? Buenos días, amada iglesia. Es un gusto saludarles en esta mañana. Creo y espero que esté en este momento disfrutando de la presencia del Señor. Vamos a tener un tiempo juntos delante de su preciosa y gloriosa palabra. Así es que vamos a prepararnos. Continúo con nuestra serie Vasijas. Este es el sexto mensaje. Te animo a que escuches toda la serie y el nombre de este mensaje es aceite. Segunda de Corintios 4, verso 7 dice: porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy yo quiero continuar hablándole acerca de el tesoro, de ese precioso tesoro que Dios ha puesto en nuestro corazón. Todos sabemos que cuando ponemos nuestra vida en las manos del Señor a través de la fe y creemos en Él como Señor y Salvador, nuestro amado Dios viene y el Espíritu Santo viene a nuestra vida y toda nuestra vida cambia, ¿verdad? Entonces yo quiero hablarle en este día acerca del Espíritu Santo y de nuestra necesidad del amado y Espíritu Santo, ya que nuestro Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? El Dios Espíritu, tiene un papel fundamental, importantísimo en nuestra vida. Yo sé que Él es el que nos convence de pecado. Antes de venir a Cristo y durante nuestra vida, Él nos convence de pecado, Él nos convence de nuestra necesidad de la justicia de Dios, porque la justicia del hombre pues es muy, muy mala, pero la de Dios es muy diferente. Y también nos revela a Cristo, ¿sí? Esto es algo muy, muy importante. Jesús cuando estaba con sus discípulos, después de mostrarles el reino de Dios con muchos milagros y muchos prodigios y cosas extraordinarias, después de predicarles acerca del reino, la Biblia nos habla de un evento muy significativo que está en Juan capítulo 20, verso número 22. Dice la Escritura: y habiendo dicho esto, Jesús sopló, dígalo conmigo, sopló, y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En ese momento Cristo ya había resucitado, la obra había sido completada, Él ya había dicho consumado es. Él ya había resucitado, se había aparecido a muchos de sus discípulos y en ese momento sopla sobre de ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos entonces sus ojos pudieran ser abiertos y pudieran ver quién es Cristo, ¿sí? La palabra nos habla cómo Dios les mandó que no se movieran de donde estaban. Dice el verso Hechos 1, verso número 4 y 5, dice: y estando juntos les mandó Jesús que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El plan de Dios, ¿verdad?, era que cada creyente pudiéramos recibir el testimonio del Espíritu Santo para que nos mostrara cuál es nuestra condición. Pero la Biblia también nos habla que Dios le dijo a sus discípulos que esperasen porque necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. La única manera de poder vivir la vida cristiana es siendo llenos del Espíritu Santo. Estamos viviendo situaciones complicadas que no hay otra manera que tú puedas vivir si no es a través del poder, la gracia, la sabiduría que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas. Y es por eso la palabra bautizado o ser bautizados significa ser sumergidos completamente, todo nuestro ser en Él, ¿sí?, en su palabra, en la obra del Espíritu. Y esto tiene que ver que tanto por dentro como por fuera tú puedas ser lleno
del Espíritu de Dios. Si necesitamos del Espíritu de Dios, necesitamos de su poder, necesitamos de su gracia, necesitamos de su sabiduría, y es solamente Él quien puede hacer esto en nuestras vidas. La palabra nos habla, la Biblia usa varios simbolismos o analogías para que podamos nosotros tener un poco del entendimiento de quién es el Espíritu Santo y cuáles son sus funciones, ¿sí? La Biblia, por ejemplo, compara al Espíritu Santo como vino, como aceite, como un viento. No significa que el Espíritu sea viento, sea aceite o sea vino. Él es Dios, pero está hablando de ciertos efectos para que de alguna manera pudiéramos entender un poco más acerca de esto, ¿sí? Y yo quiero el día de hoy enfocarme en una porción de la Escritura que está en Segunda de Reyes, ¿sí? Capítulo 4, versos del 1 al 7. Voy a leerle esta porción que nos habla acerca del aceite de la viuda, ¿sí? Y un profeta llamado Eliseo. Usted sabe, en Primera de Reyes vemos a Elías como el profeta y en Segunda de Reyes vemos a Eliseo. Y dice la Escritura, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, ¿sí? Eliseo era una figura de Dios en ese momento, diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, o era temeroso de Dios, era un siervo de Dios, era temeroso de Dios. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Qué tremenda historia. Verso 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? ¿Sí? ¿O qué quieres que haga? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Dígalo conmigo, una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, ¿sí? Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga tus acreedores, y tus hijos, y tú y tus hijos, vivid de lo que quede. Qué tremenda historia. Y yo quiero ver en esta historia porque en este tiempo la palabra de Dios tiene una aplicación completa a nuestras vidas. La palabra de Dios es atemporal y estoy seguro que esta palabra es una palabra de Dios para nosotros en este día, ¿sí? ¿Qué vemos en esta historia? Primero, yo veo una mujer con mucha necesidad. La Biblia nos dice que esta mujer era la esposa de un hombre temeroso de Dios, de un siervo de Dios, ¿sí? Y por lo tanto yo creo que ella también era una sierva de Dios, temían a Dios, ¿sí? Y vemos que estaba pasando esta mujer viuda por dificultades, ¿sí? Y aquí yo veo algo importante. Las dificultades también vienen sobre los hijos de Dios, también vienen sobre aquellos que temen y buscan a Dios. Pero la diferencia es que quien teme a Dios, quien busca a Dios, sabe a quién llamar. Ella supo que Dios era la respuesta. Yo espero que el día de hoy tú puedas saber quién es la respuesta. Dios sigue siendo la única respuesta en nuestras vidas, ¿sí? La Biblia nos dice que un acreedor, ¿sí?, había venido por sus hijos. En ese tiempo, si tú le debías a alguien, esa persona tenía el derecho de llevarse
a tus hijos como siervos de esa persona hasta pagar la deuda. Esta mujer estaba consciente de su gran necesidad, ¿sí? Y estaba actuando, estaba haciendo algo. Yo quiero decirte algo, la iglesia, siendo esta mujer una figura de la iglesia está en un momento de mucha complejidad, de mucha necesidad. Y es muy importante reconocer que tenemos una profunda necesidad de Dios. Es importante que podamos reconocer en medio de la situación que estamos viviendo que necesitamos a Dios, que necesitamos de su ayuda, de su sostén, de su gracia, de su favor en nuestras vidas. Entonces lo primero es que ella reconoció, era una mujer con mucha necesidad. Lo segundo, ella clama a Dios a través del profeta. En el Antiguo Testamento, cuando alguien quería oír a Dios, iba con el profeta y consultaba con el profeta para poder hablar con Dios, para poder oír la voz de Dios, ¿sí? Entonces Eliseo era una figura de Dios, ¿sí? En el Nuevo Testamento nosotros sabemos Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y yo puedo hablar con Dios, yo puedo escuchar a Dios a través de su palabra. Pero en este momento, cuando ella se acerca al profeta, estaba clamando a Dios porque quería oír su voz, porque quería una respuesta de Dios. Mis amados, este momento es un buen momento para clamar a nuestro Dios. Hay gente que no clama a Dios ni aunque esté en grandes dificultades. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo es esto. Necesitamos aprender a clamar a Dios. Hay gente que te piden que ores por ellos, pero ellos no quieren orar, no oran. Y algo importante es que necesitamos clamar a Dios y decirle: Señor, te necesito, ¿sí? Tercero, importante, ella es consciente de lo que no tiene y de lo que sí tiene, ¿sí? Algo muy importante, el profeta le pregunta a esta mujer: ¿qué tienes? Y ella dice: no tengo nada. Y luego dice: tengo una vasija de aceite. Te hago una pregunta: ¿qué no tienes? Te hago otra pregunta: ¿qué es lo que tienes? Hay gente que sabe lo que no tiene, ¿sí? Pero no sabe lo que tiene. No sé si me entienden esto. Hay otros que saben lo que sí tienen, pero no saben lo que no tienen. Y esta mujer sabía que no tenía lo necesario, pero sabía que tenía una vasija de aceite, ¿sí? Y dice: lo que tengo es una vasija de aceite, ¿sí? Y yo creo que esa vasija de aceite estaba vacía. Tal vez estaba ligeramente embarrada de aceite, pero ella sabía que necesitaba esto, ¿sí? Y en ese tiempo, por ejemplo, la gente podía comprar o vender con aceite. Si no tenía dinero, ella podía tener con esa vasija de aceite, representaba un valor económico, y con esa vasija de aceite ella podía ir y comprar, vender diferentes cosas, ¿sí? Entonces era importante, y ella dice: pues no tengo más que una vasija. Yo no sé qué no tengas, pero sí puedes saber qué es lo que tienes: una vasija. Tal vez esa vasija está vacía. Tal vez en nuestra vida dice: Señor, lo único que tengo es mi vida, pero eso es suficiente para Dios. Si tú reconoces tu necesidad, Dios está dispuesto a llenar esa vasija con ese aceite, que es una figura del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, ¿sí? Cuarto, Dios le dice lo siguiente: lo que yo voy a hacer es tan grande que se van a requerir varias vasijas. Dios le dice a través del profeta: consigue varias vasijas, porque yo voy a llenar tu vasija
y voy a llenar otras vasijas más, ¿sí? Yo quiero decirte algo, lo que Dios hace no solo es para nosotros, es para compartirlo con otros, ¿sí? Y Dios estaba diciendo, yo voy a hacer esto, ¿sí? Yo me imagino que cuando esta mujer fue con sus vecinos y les pidió estas vasijas, ¿sí? Muchos de ellos se preguntaron, ¿para qué quiere estas vasijas? ¿Para qué quiere estas vasijas de aceite? Yo creo que ellos pensaron, está loca, ya enloqueció. Pero yo creo que al final, después de ver el milagro que acabamos de leer, ella les devolvió sus vasijas con aceite. Qué tremendo. Iban con aceite, yo creo. Este es un tiempo de gran necesidad y hay muchas vasijas que necesitan ser llenadas. Hay mucha gente a tu alrededor que necesitan aceite fresco, que necesitan a Dios en su vida, que necesitan esos milagros que Dios quiere y puede hacer en tu vida y a través de tu vida. Todo comenzó, fíjese bien, todo comenzó con una mujer que en gran necesidad, que dice, lo único que tengo es una vasija vacía de aceite. Y Dios no solo llenó su vasija, sino llenó otras vasijas. Entonces, Dios quiere hacerlo. Yo te animo a que lo creas, mi amado. No solamente Dios va a hacer algo en ti, sino va a hacer algo a través de ti. Pero es importante que actives tu fe. Quinto, y también muy importante, Dios le dice a través del profeta, enciérrate tú y tus hijos, tu familia, y llénate de ese aceite. Dios le da una instrucción un poco rara a través del profeta. Vete a tu casa, enciérrate tú y tu familia y llénate del aceite. Vas a llenar esas vasijas. ¿Dónde pasó ese milagro, mi amado? Pasó en su casa. Pasó cuando cerró la puerta y se encerró con su familia. ¿A qué se encerró? Se encerró a buscar de Dios. Creo que esto puede sonar como las cuarentenas que hemos pasado, porque ya no es una cuarentena, todas las cuarentenas que hemos pasado. Y mi amado, es importante que tú te encierres con tus hijos, ¿sí? Que hagas a un lado distracciones y dejes que Dios llene tus vasijas. No solo tu vasija, sino las vasijas de tus hijos, la vasija de tu esposa, de tu esposo. Este tiempo que hemos pasado, y no sabemos qué más tiempo vamos a pasar, es una buena oportunidad para que Dios llene a tu vida. Necesitas encerrarte hasta que esto suceda. Mis amados, siempre necesitamos aceite, pero en este tiempo nos urge, sí, aclaro y enfatizo, nos urge aceite fresco, nos urge aceite para nuestras vasijas. Necesitamos de esto, necesitamos urgentemente vasijas llenas del Espíritu de Dios, llenas de aceite, porque esa es la clave, ¿sí? Necesitamos de la obra del Espíritu que trae consuelo, que nos anima, que nos fortalece, que nos muestra nuestra verdadera condición, que nos revela a Cristo, que nos muestra la justicia de Dios y nuestra falta de justicia, y que solamente a través de nuestro Dios podemos tener esa justicia que viene del cielo. Necesitamos de su gracia. Oh, este tiempo es un tiempo de gran necesidad. Siempre tenemos necesidad, pero cuando estamos pasando por dificultades, somos más conscientes de nuestra necesidad. Somos más conscientes que humanismo no es suficiente, mi amado. Solo el poder de Dios nos puede ayudar en medio de la situación que estamos viviendo. Sexto punto, ¿sí? Ese aceite fue una gran provisión de Dios. Dios le dice a esta mujer, una vez que te hayas encerrado y tus vasijas y las de tus vecinos hayan sido llenas ahí en tu casa,
Dice la Escritura: ve, vende, paga, compra, vivan de lo que quede. Qué tremenda provisión, ¿sí? Dios dice: el aceite que yo voy a darte te va a servir para pagar o para suplir tus necesidades. Ya el acreedor no va a poder venir a cobrarte. La vida de tus hijos van a ser rescatados. Vas a poder comprar lo que necesitas, ¿sí? Vas a poder, yo me imagino que cuando esta mujer llegó con el acreedor y le dijo: aquí está su dinero y un poco más. ¿Por qué? Porque yo creo que iba contenta diciendo: la vida de mis hijos fue librada. Yo creo que ella llegó, corrió al Oxxo, no sé a dónde, a Chedraui, a donde sea, y fue a comprar una gran despensa. Dios había suplido a su vida. Y no solamente le dijo esto, sino con ese aceite, vivan de lo que quede. Qué tremendo la provisión de Dios. Dice: lo que yo voy a hacer en ti no solamente va a suplir tu necesidad inmediata, sino te va a servir para caminar por mucho tiempo. Qué tremendo es cuando Dios hace algo en nuestras vidas, porque no solamente tiene un efecto ahora, tiene un efecto a largo plazo. Necesitamos de ese aceite fresco, que es un gran tesoro en nuestras vidas, y Dios quiere y puede llenarlo. Necesitamos hacer esto, necesitamos reconocer nuestra gran necesidad, necesitamos reconocer que no tenemos lo que nos hace falta. Mi amado, viendo todo lo que está pasando, lo complejo que es en economía, en salud, cuestión social, la cuestión política, ni hablamos de esta semana con las elecciones en Estados Unidos y todo lo demás, ¿verdad? Qué tremendo lo que está pasando a nivel mundial. Y yo veo todo esto y digo: no nos alcanza, humanamente no nos alcanza para todo lo que estamos enfrentando. Como siervo de Dios yo le puedo decir: si no es por el poder y la gracia de Dios, no hay manera que salgamos adelante. La iglesia necesita aceite fresco y necesitamos ser vasijas que son llenas del Espíritu de Dios. Y escucha bien, no solamente nosotros, sino nuestros vecinos, la gente a nuestro alrededor. Necesitamos pedir vasijas prestadas para que sean llenas del Espíritu de Dios. Esta ciudad, este país necesita muchas vasijas. Y lo que Dios hará en ti, también desea hacerlo a tu alrededor. Créelo y espéralo, mi amado. Necesitamos verlo, necesitamos experimentar esto y ver lo que Dios dice. Yo quiero ir cerrando de esta manera. Hay una porción en Mateo capítulo 25. Jesús está hablando acerca de los últimos tiempos. Jesús está hablando de los últimos tiempos antes de su venida. Y la Biblia nos muestra una parábola en Mateo 25. Voy a leerla muy rápidamente. Y nos dice lo siguiente: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, hablando como una figura de la iglesia, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Quién es el esposo? Es Jesucristo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Fíjese bien. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, fíjese bien, a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Quiero parar aquí tantito. ¿Sabes, mi amado, que estamos como a la medianoche y hay un clamor de parte de Dios a través de su palabra diciendo: aquí viene el esposo,
estén listas, salgan a recibirle. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mas las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas aceite. Sí, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, las que tenían aceite, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Verso 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Mis amados, estamos al final de los tiempos. La hora ya es avanzada. Y hay un clamor que a través de su palabra que está diciendo: estén listas, estén preparadas. El amado viene pronto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia fue que unas tenían aceite y otras no. Con ese aceite pudieron mantener sus lámparas encendidas. El aceite en nuestras vidas mantiene nuestro entendimiento, nos mantiene en luz, nos mantiene conectados con lo que Dios está haciendo. Hay mucha gente que se pregunta: ¿qué está pasando? ¿Ya es el último tiempo? Mi amado, desde que Cristo resucitó, desde el libro de los Hechos, estamos viviendo el último tiempo, pero parece que es el último del último tiempo. Yo no sé, la palabra habla que nadie sabe ni la hora ni el día. Yo no estoy diciéndole el Señor viene a tal día, a tal hora. Lo que le estoy diciendo, y la palabra de Dios nos dice: estemos preparados, estemos listos, entendamos nuestra gran necesidad de ese aceite y mantengamos nuestras vasijas con aceite para que nuestras lámparas puedan estar arregladas, puedan estar encendidas, y cuando venga el esposo podamos entrar a las bodas con nuestro Dios, con el Cordero de Dios. Vamos a orar y pedir al Señor de su ayuda. Señor, yo quiero orar en este día. Señor, oramos no solamente por entender esta palabra, sino por recibir esta palabra, Señor. Señor, creemos que somos como esa viuda con una gran necesidad. Señor, tu iglesia necesita de ese aceite. Señor, somos conscientes de lo que no tenemos y somos conscientes de lo que sí tenemos. No tenemos lo que nos falta, pero sí tenemos una vasija que necesita ser llenada. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque el acreedor ha venido y quiere robarse, quiere llevarse esclavos a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor. Ven, Señor, nos encerramos, oímos tu palabra, cerramos la puerta con nuestra familia, nos encerramos y te decimos: llena nuestras vasijas, Señor. Llena mi vasija, llena la vasija de mis hijos, Señor. Llena la vasija de mi esposa, del esposo, Señor. Que seamos familias llenas de aceite. Y Señor, que las vasijas de nuestro alrededor, las vasijas de nuestros vecinos, las vasijas de esta ciudad, las vasijas de esta nación sean llenas. Pedimos vasijas prestadas, Señor, que sean llenas, Señor. Creemos que lo que tú estás haciendo, Señor, no es algo solamente para nosotros, es para beneficio de mucha gente, para que muchas vasijas sean llenadas, Señor. Y creemos, Señor, que en ese aceite está tu provisión. En ese aceite tendremos lo necesario para comprar, para vender, para pagar, para caminar, para vivir de lo que quede. Y no es solamente economía. Necesitamos milagros económicos, pero no es solo economía, es sustento en palabra de vida, es gracia, es sanidad, es todo lo necesario, Señor. Señor, ayúdanos a estar listos y preparados para el día de tu venida. Que seamos
o como esas vírgenes prudentes, con aceite y lámparas encendidas, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Mi amado, Dios les bendiga. Te animo a que escuches nuevamente este mensaje y a que lo compartas con alguien. Comparte este mensaje. Hay vasijas vacías de tus vecinos que necesitan ser llenadas. Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo. Que tengan un excelente día. Gracias. Creo que este ahora es mi nuevo mensaje favorito de la serie de vasijas. Dios quiere que permanezcamos llenos de su Espíritu, pero que no solamente quede en nosotros, sino que también sea para otros. ¿Y por qué no lo ponemos de cierta manera en práctica? Y si no lo has hecho, comparte este mensaje para que otros más puedan ser bendecidos con el Espíritu Santo. Y estamos a punto de iniciar nuestra clase de Boca Kids. Es ahorita a las 11, así que todavía tienes tiempo de prepararte con tus pequeños para conectarte, divertirte y que aprendamos más de Dios. Porque han sido clases que los maestros han preparado con mucho amor, con mucho cariño y muy divertidas. Así que no te lo puedes perder. Y estamos llegando al final de este servicio, de esta reunión, y yo creo que Dios ha depositado algo muy padre en nuestros corazones que podemos ponerlo en práctica en esta semana. Así que permitamos que esto suceda. Y familia, solamente queda despedirme. Espero que tengas una semana extraordinaria y me da gusto que te estés conectando. Así que no te pierdas nuestras reuniones en viernes a las 8 de la noche y el domingo también. Hasta luego, familia.